Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, que una vez más llega hasta ustedes a través de nuestro canal en YouTube. Es un placer saludarles y en el día de hoy esperamos ofrecerles un contenido que sea para ustedes del máximo interés. Dado que celebramos hoy, día 27 de febrero del año 2022, el 485 aniversario de la creación del Cuerpo de Infantería Marina, les proponemos una interesante mesa redonda en la cual pondremos de manifiesto algunos aspectos muy significativos en la singular y gloriosa historia del Cuerpo. La Infantería Marina Española es la más antigua del mundo y tiene sus orígenes más remotos en una disposición del emperador Carlos V en el año 1537, que tomó la decisión de crear unas pequeñas unidades de infantería formadas por arcabuceros para que embarcaran en la Marina Real. Esta decisión estaba basada en una necesidad táctica de dotar a nuestras galeras de una mayor potencia de combate en el abordaje a las naos adversarias y también en la defensa de las galeras propias. Desde entonces hasta hoy, la Infantería Marina ha estado presente en infinidad de episodios y muchos de ellos heroicos a lo largo de toda su historia. Y esta mesa redonda pretende poner de manifiesto algunos aspectos, los que hemos considerado más interesantes, que creo que serán para ustedes del máximo interés. Me acompañan en este reto don Hugo O'Donnell y Duque de Estrada, abogado y empresario agrícola, es académico de número de la Real Academia de la Historia, académico de mérito de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y miembro electo de la Royal Historical Society del Reino Unido, así como miembro correspondiente de diversas academias. Es vicepresidente de la Comisión Española de Historia Militar de esta casa y además es comandante de Infantería Marina en situación de retiro, algo de lo que él, por lo que le he oído, se siente muy orgulloso. Es autor de numerosos libros y centenares de artículos que sería muy largo de relacionar y desde luego un experto en estas materias y sobre todo en la historia de la Infantería Marina. Muy buenos días, Hugo, y bienvenido a esta que es tu casa. Es un placer encontrarme contigo una vez más. Muchas gracias, mi general. También nos acompaña don José María Blanco Núñez, que es capitán de navío en situación de retiro. Él pasó una buena parte de su carrera, de su trayectoria militar como marino en unidades embarcadas y además ejerció el mando de 4 buques de la Armada. Es diplomado de Guerra Naval, Investigación Militar Operativa por el CIRO de París y Altos Estudios Internacionales. También se diplomó en el Colegio de Defensa de la OTAN y el Instituto Superior de Guerra de Lisboa. En el ámbito civil está diplomado en Estudios Avanzados de Historia Moderna por la Universidad Complutense. Tiene un extenso background en el ámbito de la historia militar y actualmente es también miembro de la Comisión Española de Historia Militar de esta casa y académico numerario de la Real de la Mar y correspondiente de la Real Academia de la Historia de la Marina de Portugal y de la Almirante Brown de Buenos Aires, miembro del Comité Español de Ciencias Históricas. Por último, también hay que decir que fue distinguido con el nombramiento como amigo de la Infantería Marina hace 2 años, en el año 2020. Al igual que don Hugo O'Donnell, es autor de varios libros, infinidad de artículos y colaboraciones en materia histórica que sería muy largo de detallar. Buenos días igualmente, mi comandante. Un placer tenerte aquí y bienvenido a esta mesa redonda. Muchas gracias. Tengo que significarles que, a diferencia de otras ocasiones, esta mesa redonda va a ser grabada y, por tanto,
no podremos facilitarles a ustedes un coloquio en directo a la finalización. No obstante, les facilitamos un correo electrónico al que pueden formular ustedes las preguntas que deseen y nosotros nos comprometemos a contestarlas dentro de nuestras posibilidades. Muy bien, pues sin más preámbulos vamos a iniciar esta mesa redonda. Le voy a pedir a don Hugo Donel que sea el primero en intervenir y que nos introduzca un poco hablándonos de esta época del origen de la infantería marina a la que yo me refería antes, pues en qué momento histórico aparecen estas primeras unidades, de dónde proceden y cuáles eran las características que distinguían a esta infantería de otras infanterías que había en el momento. Por favor, Hugo. Con sumo placer, mi teniente general. Hoy en día la historiografía internacional, de una manera definitiva, y de una manera no tan definitiva buena parte de la historiografía española, coinciden en dos aspectos que hacen referencia a la ubicación temporal de la infantería de marina en general, considerada en general, y de la infantería de marina española. De esa infantería marina que ya cuenta con esas características que la hacen propia, es decir, que se trata de una unidad o de unas unidades militares o regulares que embarcan, que son asignadas a unas escuadras o a unas unidades a flote particulares a fin de llevar a cabo unas misiones de guarnición, unas misiones de combate a bordo y unas misiones en mayor o menor grado según el momento histórico que trascienden de las propias cubiertas de los buques hacia el litoral. Estos dos aspectos, el primero de ellos es sobre la antigüedad de la infantería de marina en general. Los tratadistas y los comentaristas cifran en la Roma antigua los precedentes. Precedentes, unos de los cuales son simplemente noticias, como puede ser la existencia de una legio clásica, es decir, legión de la clasis de la escuadra en tiempos de Augusto, que es perfeccionada o es reformada en tiempos de Nerón, y que de una manera absolutamente definitiva y documentada aparece en el Bajo Imperio Romano en forma de dos legiones que reciben el nombre de adiutrices, es decir, colaboradoras, es decir, adjuntas de esos dos departamentos navales, de esas dos flotas que tienen competencia respectiva en el Mediterráneo oriental, con base en Ravenna, y del Mediterráneo occidental, con base en ese promontorio miseno, actual Mesina, por lo que respecta a toda esa parte del Mediterráneo. Esas son unas unidades claramente identificadas. Pero también coinciden los tratadistas en señalar que a este periodo clásico, sigue una época, como en toda la cultura occidental, de oscurantismo, de olvido de las estructuras también militares. Ese catástrofe, esa hecatombe que supuso la invasión de los bárbaros y que va a durar durante todo el medioevo en estos aspectos. Pero coinciden también que en un momento en que se produce la revolución militar y naval renacentista, en que se vuelve a la antigüedad clásica, se vuelven a contemplar aquellas estructuras, pensemos en los tratadistas, tanto italianos como españoles, pero dentro de la monarquía hispánica, que son especialmente trascendentes en esta época. Por ello, el que se autointitula César, en recuerdo de aquellos otros Césares del antiguo imperio, que durante su mandato se crean, no por casualidad, en el mismo escenario, unas unidades, como ha citado el teniente general, que entre el año 1530 y 1537, según se trate de unas unidades sueltas, posiblemente incluso anteriormente a ellas, ya prestan estos servicios con carácter especializado y permanente. Y de una forma
absolutamente demostrada a partir de 1537, fecha en la que ciframos nuestra antigüedad. Son unas unidades a las cuales seguirán otras con nombres que ya determinan efectivamente su condición, su vinculación al mar, y que tendrá los dos escenarios, tanto en el mar propiamente dicho como en el océano. Estas unidades que todos conocemos, que son el tercio viejo del mar de Nápoles, al cual me he estado haciendo referencia, y otros, por ejemplo, en el Atlántico, como son el tercio de bajeles, el tercio de galeones, el tercio del mar océano, o también el tercio de armada. Nombres que determinan su verdadera condición y que conservan las tradiciones, no solamente en tener la base en Mesina respecto a las galeras de Nápoles, sino también en sus propios signa, en sus propios símbolos, que se plasmaron en los lábaros latinos o romanos y que continuaron y continúan en forma de áncoras, ahora anclas. Todo una tradición que nos honramos en conservar. Muchas gracias, Hugo. Estas unidades hemos hablado que debían de tener la misma pericia en el combate tanto a bordo como en tierra. Esta es una característica distintiva de este tipo de infantería, pero ¿nos podrías decir, a ver, cuándo surgen estos primeros combates en tierra? Estas unidades de infantería, ¿cuándo son realmente proyectadas por lo que conocemos ahora como una fuerza real de desembarco? Sí. Efectivamente, el hecho de que embarquen unas unidades, una fuerza militar a bordo, sobre todo en el momento en que se da, en que no solamente es en una unidad a flote, sino en varias unidades a flote, pues da la oportunidad de que esa fuerza sea empleada más allá de los propios buques. Y esta circunstancia se da también en esta época de la modernidad. Esto viene reflejado y reconocido por alguien tan reconocido como es el maestre de campo Dávila, quien habla de esos tercios del mar como fundamentales a la hora de llevar a cabo esos pequeños desembarcos, esos socorros a todas las plazas y presidios de África del Norte, concretamente de Orán. Cuando don Juan de Austria se hace cargo de la flota, de la naval, de la flota que va a intervenir en Lepanto, subraya su condición de tropas perfectamente, o que deben ser perfectamente acondicionadas de una manera preferente a las necesidades del combate del mar. Necesitan ser diestros, no solo en el combate, sino también a desenvolverse a bordo de las cubiertas e incluso a contribuir con la propia tripulación del buque. Son unidades necesarias y exclusivas. Lo que pasa que, como se ha señalado, las necesidades de la nación van a obligar, ayer igual que hoy, a emplearlas en otros escenarios, incluso en los propiamente terrestres. Es el caso, por ejemplo, que se dará pues ya en las propias guerras de Flandes, con don Lope de Figueroa, ese personaje tan característico de los primeros momentos, que va a combatir también no solamente en Lepanto, sino también en Azores. Y que se repetirá esta circunstancia a lo largo de los momentos clave de nuestra historia, como serán, por ejemplo, la Guerra de Sucesión, que determinará casi el exterminio, son más de una década de lucha, de los últimos oficiales de los regimientos del mar, o de los tercios del mar. Sucederá en la Guerra de Independencia y volverá a suceder incluso en nuestra guerra civil, sobre todo en el bando republicano, en que pasarán a ser estas unidades, pasarán a integrarse en las unidades que están en el frente. De manera que esta misión completa, esta misión necesaria, esta misión especializada, pues se extiende a lo largo del tiempo. Resulta curioso comprobar cómo, como ya ha señalado también el teniente general, no puede hablarse de un cuerpo de infantería de marina por la sencilla razón de que estas unidades son adjuntas a las flotas de los reinos marítimos de España. Solo cuando la Armada sea un cuerpo, sea también una unidad,
podrá hablarse de una infantería de marina unitaria, lo cual no quiere decir que no podamos contar con esos precedentes que en realidad no son tales, sino son algo más que precedentes, son realidades de nuestra infantería de marina. Época también no solamente en el siglo XVI, con personas tan relevantes como es don Miguel de Cervantes, que desde el punto de vista militar solo tuvo, como él dice, parte, aunque humilde, en la victoria de Lepanto, pero que luego tiene una relevancia que él voluntariamente quiso ingresar en una de estas unidades marítimas, dejándose llevar de su impulso, dejándose llevar también de la necesidad de encontrar temas para sus propias novelas. Las novelas ejemplares están llenas de connotaciones navales y tal vez también guiado de ese afán religioso de contribuir a una cruzada. Entre los personajes de todo este periodo hay que destacar sobre todo los maestres de campo, desde el punto de vista militar, empezando por don Lope de Figueroa, hasta los últimos representantes de un cargo que es enormemente honorífico. Realmente, pues, por ejemplo, el coronel, uno de los últimos coroneles, que es el coronel Carvajal, pues está emparentado con una familia llena de grandes de España y llena de ministros de la corona. Es un altísimo nivel al que llega esa infantería de marina, que va a transformarse, que va a reformarse, que va a adaptarse, pero no a crearse a partir de la reforma de 1717. Muchas gracias, Hugo. Pues precisamente vamos a dar un salto en el tiempo, ya que me brindas en bandeja hacerle una pregunta a nuestro segundo invitado, y es precisamente el año 1717, el año en que el rey Felipe V nombra a don José Patiño Rosales como intendente de la Armada. Ya sabemos que la Armada estaba en aquellos tiempos en horas bajas y Patiño introduce una auténtica revitalización de la Armada en ese tiempo, con una reforma integral, diría yo. La pregunta es, ¿cómo afecta esta reforma de Patiño pues al Cuerpo de Infantería Marina y a estos cuerpos de batallones que creó Patiño en esa época? De acuerdo, general. Bueno, desde el año 14, desde 1714 a 1717, se forma aquí en Madrid, por orden de Alberoni, un gabinete de estudios de Marina. Un gabinete que va a estudiar cómo es la Marina francesa, la inglesa y cómo era la nuestra, y lo que, bueno, como acaba de decir don Hugo, en 1714 se han fundido todas las armadas funcionales que había en el periodo de los Austras en una sola, que va a ser la Real Armada, y Patiño, que era el intendente del ejército en Cataluña, va a ser uno de los que forman esa comisión de estudios. Y una vez que están sus estudios más o menos listos, es enviado a Cádiz como intendente general de Marina, con unos poderes tremendos, momento en el que no hay secretario de Estado de Marina. El secretario de Estado que se ocupa de la Marina es el de Guerra, hoy diríamos el ministro de Defensa, y Patiño va a poner en marcha y va a ejecutar todo lo que se ha preparado. Lo primero que hace es la fundación de la Real Compañía de Guardia Marinas, porque la urgencia primera es formar oficiales para tres especialidades de un solo cuerpo que se han diseñado. Unos que combatirán en los barcos, que son los oficiales de guerra de la Real Armada, otros que atenderán a los batallones de Marina y otros que formarán las brigadas de artillería de la Armada. Y a todos estos oficiales, pronto, no en el principio, unos años más tarde, se le denominará a todos Cuerpo General de la Armada y tendrán igual denominación sus empleos e iguales divisas. Pero a partir de 1717 hay una serie de hitos reorganizativos de esta nueva manera de enfocar la infantería de marina. Y es que en enero de 1717 este secretario de Estado de Guerra, que era don Miguel Fernández Durán, le pide a Patiño que esos nuevos batallones que van a formar tengan la antigüedad inmediata al tercio de la Mar de Nápoles de 1530. En abril del 17 ya Patiño prepara unas instrucciones que se las eleva al secretario, a Durán, con los dos primeros batallones que formará
don José Vicaría, mariscal de campo, que será el primer inspector general del Cuerpo de Infantería Marina. Enseguida se da una ordenanza provisional, que como todo en la Armada, lo provisional dura muchísimo tiempo. Las ordenanzas de Patiño fueron provisionales y duraron de 1717 a 1748, o sea que lo provisional da muy buen resultado, y se formaron los 4 batallones y 2 brigadas de artillería de la Armada. Esos batallones se llamarían Armada, Marina, Océano y Bajeles, con tropa procedente de los segundos batallones del Regimiento de la Corona, del de Toledo y del de Galicia. Inmediatamente, unos días más tarde, se ordena que vuelvan al ejército unos regimientos que estaban embarcados, porque la necesidad seguía siendo la misma. Y dirán ustedes, ¿por qué desembarcan a unos y embarcan a otros? Porque estos regimientos eran todos del ejército de tierra y con oficiales del ejército de tierra, y lo que se quería en esta nueva organización es que los oficiales supiesen de todo, supiesen llevar el barco y supiesen manejar a la tropa. Y entonces esos regimientos que vuelven al ejército son el Armada número 1, que pasa a denominarse Mallorca, el Bajeles número 1, que es Córdoba, el Marina número 1, que pasa a llamarse Palencia. Y así queda establecido un cuerpo que se va a llamar Cuerpo de Batallones de Marina. Pero en 1748, en las ordenanzas que da Fernando VI y que redacta el capitán de navío, don Joaquín de Aguirre, ya se llama Cuerpo de Batallones de Infantería de Marina. Por tanto, en la literatura de la época es muy frecuente encontrar, es de batallones, es de Infantería Marina, porque la verdad que el nombre completo a partir del 48 era Cuerpo de Batallones de Infantería de Marina. Y sus padres fundadores, repito, fueron don Miguel Fernández Durán, que era el secretario de Guerra, don José Patiño, que era el intendente general de la Armada, y don José Vicaría, que por cierto no he encontrado ningún retrato ni ninguna ilustración sobre él, y he buscado bastante, pero que fue el primer inspector del cuerpo. Bueno, en las instrucciones de Patiño nada más que resaltar una cosa, porque yo creo que es fundamental. Siendo indispensable que para el perfecto armamento de los navíos haya gente de guerra que los guarnezca, se ha formado el cuerpo de tropas con el nombre de batallones de marina, los cuales han de hacer el servicio de mar y tierra en los bajeles, puertos y plazas donde fueran destinados, porque no tenían por qué ser las bases navales, como luego veremos. Podía ser en cualquier sitio que se les quisiese emplear. Y en esas ordenanzas, repito, provisionales de Patiño, se habla de sueldos, de pagas, de cómo se paga en la mar, del mando, del ayudante, que dice será igual que los sargentos mayores del ejército, del servicio de estas tropas y de los inválidos estropeados. Nosotros somos nada más que reformados, aún no estamos estropeados, pero a ver lo que duramos. Bueno, esas ordenanzas de Fernando VI son fundamentales porque es un cuerpo orgánico ya establecido, y el título primero, nada más que leo el título primero, dice de la formación de estos batallones, que por cierto van a ir subiendo de 4 a 6 y de 6 a 8 y de 8 a 12, o sea, va a ir aumentando la demanda de tropa a medida que el número de navíos también va subiendo. De la formación de estos batallones, número y clase de los oficiales y tropa, de que han de contar, su antigüedad, divisa y armamento, lugar que han de ocupar los batallones y compañías y formación de los granaderos. Por cierto, en un todo igual a la compañía de guardiamarinas, el distintivo de mando del capitán era el espontón, y el capitán cuando hacía honores con la compañía daba el espontonazo, que hoy lo hemos olvidado, pero era como una alabarda pequeña. En el 48 se dice que los batallones serán de a 6 compañías, que las mandará un teniente de navío o capitán. En los escalafones es bonito verlo porque tenientes de navío, teniente de navío Pepe Blanco Núñez, capitán de la 3ª compañía del 2º Regimiento de Infantería Marina, y en otro escalafón ya está como segundo comandante del San Juan de Nepomuceno. Quiero decir que era todo de ida y vuelta. Tenía un teniente, un alférez, un primer sargento, 5 sargentos sencillos, 12 cabos de escuadra, 3 tambores, 98 soldados. Total de la compañía, 122 hombres, y total del batallón, 732. Y muy importante, porque el cuerpo siempre lo tuvo a gala. Si no tenía sus efectivos completos, no salía a campaña. Es decir, era una norma, yo tengo que tener mi tropa perfectamente constituida, si no olvídese de mí, porque yo necesito a esta gente. Las banderas eran 3, hoy en día el TEAR
forma con las 3 y se preveía que estarían en casa del coronel. Pero claro, porque no había cuarteles todavía, en cuanto se inauguran los magníficos cuarteles, por cierto, pues pasan a los cuarteles. Por fin, otra cosa importante de las ordenanzas del 48 es la formación de la compañía de granaderos. Cada batallón tendrá una compañía de granaderos, para la cual cada compañía tendrá siempre preparados un cabo escuadra y 11 soldados de estatura y robustez competentes, más 2 sargentos, un tambor a designar por el comandante, y la mandará el capitán más antiguo del batallón. Y por fin vienen las ordenanzas de Carlos IV, que es el reflejo en la Marina de las de Carlos III, y que se aprovechan muchos artículos de las ordenanzas del ejército de Carlos III, y que la redactan el almirante Mazarredo y su mano derecha, que era el capitán de navío Escaño, que luego será almirante también y jefe de Estado Mayor en Trafalgar. Y de estas solo resaltaré que definen perfectamente, y es importantísimo, y para que lo comprendan hoy en día, la correspondencia en el mando, es decir, la sucesión en el mando, que por supuesto los oficiales de batallones y los generales y los inspectores del cuerpo sucedían en el mando igual. ¿Se quedaba la vacante de capitán general de Ferrol? Pues si el más antiguo de los brigadieres era el del Tercio Norte, pasaba a ser el capitán general, mientras que llegase el nombrado. O sea que para una cosa era un solo cuerpo de oficiales y para otra tenían las prerrogativas de su cuerpo. Pero lo importante, que es la disputa que viene con el ejército de tierra, es que las ordenanzas luego dicen, o sea, que cuando se embarquen tropas del ejército o con los buques de mi armada, no podrá recaer el mando de ellos en sus oficiales, ni tener esos el de las guardias, que es peculiar de los de la profesión. Es decir, los de marina tenéis el carnet de conducir y podéis conducir, pero los de tierra no, y no mandáis nada. Y esto, claro, como el de marina cuando salía a tierra era exactamente igual que uno de tierra, provocaba unos celos y unos roces grandes. Y nada más, porque lo demás ya va así. Bueno, son unos apuntes sin duda muy interesantes. Es interesante comprobar cómo ya en aquellos tiempos las estructuras orgánicas en cuanto a efectivos y diseño de la propia estructura se asemejaban tanto a las compañías a las actuales, y los batallones pues por las mismas razones, ¿no? Ni un nuevo subsole. Es sin duda una época gloriosa esta para la Armada y también para la Infantería Marina. ¿Nos podías apuntar algún episodio que sin duda tenemos muchos gloriosos de esta época? Vamos a ver, con toda modestia, porque el coronel Rivas Fabal tiene publicado un libro de 500 páginas que son una acción detrás de otra. Yo he escogido no las mejores ni las peores, las que a mí me gustan más. Por ser egoísta me ha parecido. La Infantería Marina combatía en los barcos en los sitios de más peligro. Claro, los fusileros se colocaban en las cofas y sobre las tapas de regala, igual que se hacía en las galeras, pero ya en barcos mucho más grandes. ¿Cuál era el problema? Que hasta más o menos Trafalgar se tiraba para desarbolar, no para hundir. Es decir, que se dirigía toda la artillería y las cofas eran lo primero que abatían y los pobres estaban en el sitio de mayor. Aunque parezca que estando allá arriba no iban a sufrir los cañonazos enemigos, los sufrían los primeros. Y tengo una representación de un cuadro donde se ven las cofas. Bueno, desde una cofa se mató a Nelson, por ejemplo, un infante de marina francés, ¿no? Pero esto, jarcia, tablas de jarcia, cofas y pasamanos y las batallolas eran los sitios del combate a bordo. En tierra se combatía exactamente igual y con los mismos reglamentos que el ejército de tierra. Pero hay una primera acción que a mí me gusta mucho, que es el 2 de mayo, porque además lo llevo reivindicando mucho tiempo. El 2 de mayo, Godoy se ha traído a Madrid a una compañía de Cartagena, mandada por el capitán de fragata Scotti, que entra a servir con toda la guarnición de Madrid. Por lo tanto, es la que sale de guardia de la Puerta del Sol, del edificio que ahora es de la Comunidad de Madrid, del kilómetro cero, es la que sale de guardia el 2 de mayo a las 8 de la mañana. Pero como ya está Madrid en todo lío, hasta las 10 no se pueden retirar a sus cuarteles. Y los primeros muertos, entre los primeros muertos de Madrid, los recoge nada menos que Goya en su famoso cuadro de la Puerta del Sol el 2 de mayo. Hay un granadero de Infantería Marina que se ha podido identificar, porque además Goya pinta el uniforme y sobre todo el famoso sable curvo, que era distintivo de la Infantería de Marina, nada más, el sable curvo, que se llamaba el granadero Esteban Casales Riera. O sea que y hay que reivindicar eso, porque no todos los que forman el 2 de mayo en la Puerta del Sol
existían el 2 de mayo de 1808, y no digo más. Bueno, las acciones gloriosas las he dividido en dos, y voy a decir media palabra nada más. En individuales y en las colectivas, ¿no? Ya sabes que hay laureada individual y laureada colectiva. Yo, en las individuales, desde luego hay que destacar a don Martín Álvarez, que aunque muchos años creímos que había muerto sobre la toldilla del San Nicolás de Bari defendiendo la bandera, no murió, a pesar de que le pegaron no sé cuántos tajos los ingleses, pero vivió para contarlo. En segundo lugar, a don Segundo, otra redundancia, don Segundo Díaz de Herrera, que se llamaba en España nada menos que el héroe de Cantavieja. Cantavieja es en pleno Maestrazgo, en la provincia de Teruel, y es la última batalla de la tercera carlista en aquel teatro. Y el siguiente es don Ambrosio Ristori, el manco de Bacur, valiente por tierra y por mar, porque estaba combatiendo en un barco en el combate de Cavite, salió nadando a tierra y luego fue el defensor cuando los tagalos les chaquetearon y los dejaron en franca minoría, y hizo una defensa en la cual perdió un brazo, pero llegó hasta general del cuerpo. Y luego hay una que me encanta, porque además he ido muchas veces por el sitio, que es don Manuel Lois García, soldado de Infantería Marina a bordo del Baleares, que tuvo las agallas, que hay un proyectil en el combate de Churchill en una caja de urgencia en cubierta del Baleares, se pone todo aquello a arder, el tío abre la caja de urgencia, saca un proyectil al rojo vivo sobre su cuerpo y lo tira al mar, con lo cual salvó seguramente al barco. Él se murió a los pocos en la enfermería, completamente desollado, pero es una escena verdaderamente que hay que emocionarse ante ella. Tiene un monumento en su pueblo natal de Órdenes. Y las colectivas, las que más me gustan a mí, digo, entre las cientos que hay, es el Morro de La Habana, donde los cabos de Infantería Marina ganan el Galón de Oro, la defensa de la Puerta del Carmen, que la sabe muy poca gente, la Puerta del Carmen de Zaragoza, en el primer sitio. Esa misma compañía de Madrid, que ha estado el 2 de mayo aquí, se ha ido andando una parte a Zaragoza. Es muy largo de contar, pero me creéis. Y allí está, por ejemplo, un teniente de navío que se llama don José Primo de Rivera, que es el que manda la artillería de una de las cortinas de la muralla de Zaragoza. Y los infantes de Marina defienden la Puerta del Carmen, y el que no me crea, que vaya al Museo Naval y vea la reproducción de plata de ley de la Puerta del Carmen que le regalaron a la Infantería Marina por esto. Y después está San Marcial. ¿Por qué me gusta a mí tanto San Marcial? Porque los oficiales del regimiento de Ferrol de Infantería de Marina están combatiendo en tierra y de repente les dicen todos los oficiales a mandar las trincaduras, unos barcos de pesca especiales que había en el País Vasco, para bloquear por mar San Sebastián. Ejecutan eso, hacen el bloqueo de San Sebastián de los franceses, se vuelven a incorporar al regimiento y dan la batalla de San Marcial, que es la última victoriosa en terreno español contra Napoleón, pero luego combaten en Toulouse también, que es la última de la Guerra de la Independencia. Y por fin vienen otras dos, que es San Pedro Abanto, donde el teniente coronel Albacete Fuster se cubre de gloria, porque el segundo batallón del primer regimiento toma la bayoneta, el caserío de Murrieta, y tienen el 70% de bajas. Y la cosa no... Bueno, hay mucha literatura sobre San Pedro Abanto, que la puede consultar todo el mundo, fue una cosa espectacular. Hay una pequeña anécdota. Cuando vuelve, hay un librito que dice el regreso a Cartagena del batallón del regimiento de Cartagena que está combatiendo en la tercera carlista, y Cartagena recauda fondos, hace una corrida de toros donde participan como novilleros algunos infantes de marina, pero sobre todo los toros servirán para darles un rancho extraordinario a toda la tropa. O sea que está todo... Y la última que quiero reseñar, porque es importante en la historia de España, es el desembarco de Arcila, el 13 de junio de 1911, que como fue incruento, no hubo bajas, pues no llama tanto la atención, pero es la primera vez que fuerzas españolas ocupan Arcila. Arcila había estado muy involucrado en toda, desde los Reyes Católicos en nuestra historia y en la de Portugal, pero por fin, con fuerzas de tierra que manda el famoso teniente coronel Silvestre, pero la Marina ocupa con fuerzas de infantería marina Arcila en 1911. Y en este tiempo, mi general, no da para más. Sí, efectivamente, sería muy largo poder detallar todas las acciones heroicas que ha realizado
el cuerpo, los componentes del cuerpo durante tantos años de historia. Sin duda es un orgullo poder escuchar todas estas efemérides que dan tanta gloria al cuerpo, y que yo, a modo de epílogo, quería resumir con unas palabras que pronunció el conde de Torre en el Parlamento en el año 1914, y que las voy a leer y dicen así, hablando de la infantería marina. Decía: es el verbo de la historia militar de España, porque allí donde se ha combatido, en mar o en tierra, siempre ha habido un soldado de infantería de marina. Un cuerpo que no ha tenido un solo día de descanso cuando la patria ha estado en peligro, y que ha combatido por tierra y por mar, en todas las latitudes, en todos los campos de batalla y en todas las regiones. Creo que estas palabras incluso nos emocionan, porque realmente resumen lo que es el acervo del cuerpo, ese espíritu ofensivo de constituir, como tú decías antes, y esa demanda del puesto de mayor riesgo y fatiga en cada momento en el combate. Los infantes de marina nos sentimos orgullosos de nuestra historia, como no puede ser de otra manera, pero también nos sentimos orgullosos de nuestro presente y de nuestro futuro. El motivo primigenio de la creación del cuerpo, es decir, combatir en la mar y desde la mar, sigue estando vigente. Y esa creo que es la mayor grandeza que podemos reclamar ahora mismo para el Cuerpo de Infantería Marina. Esa capacidad de poder combatir desde la mar es una capacidad de carácter estratégico, y es una capacidad que creo que es fundamental para España, y solo se consigue mediante la integración de lo que constituyen o de lo que constituye una fuerza anfibia, que son los buques, la aviación naval y la infantería de marina. La capacidad anfibia proporciona a las marinas que las poseen una característica distintiva y un plus de calidad que solo está reservado a unas pocas, y España orgullosamente está entre ellas. Además, nuestro modelo es un modelo de integración, el de la infantería de marina y la armada. Los infantes de marina orgullosamente somos miembros de la armada, así lo proclamamos siempre, en toda ocasión y condición. Los infantes de marina nos educamos en la Escuela Naval Militar, los oficiales, y en la Escuela de Suboficiales de la Armada, los suboficiales. Y esa integración es la que, desde mi humilde punto de vista, lleva a que este modelo integrador sea un modelo de éxito. Decía que el futuro de la infantería marina está más, o digo que está más que asegurado, porque en estos tiempos de incertidumbre, de escenarios volátiles, de tanta rapidez en el cambio de la situación en el contexto internacional, disponer de una fuerza de carácter estratégico que se puede proyectar en una situación de crisis, además se puede proyectar en aguas internacionales sin comprometer a ningún tercer Estado, y tener esa capacidad remanente de poder intervenir o utilizarla como fuerza de primera intervención en caso de necesidad, creo que es algo a lo que España no puede ni debe renunciar. La infantería marina de hoy sigue siendo fiel a esas palabras que pronunciaba el conde de Torre Vélez en 1904, ya que ha participado, y me refiero a la infantería marina contemporánea, en todas las operaciones recientes en las que han participado Fuerzas Armadas españolas. Hablo de los Balcanes, de Irak, de Afganistán, de Haití, del Líbano, de Mali, en fin, de todas ellas. Y desde luego el futuro no lo sabemos, pero estoy seguro que la infantería marina estará y seguirá estando allí donde lo demande España. Con esto vamos a dar por finalizada esta interesantísima mesa redonda, al menos compréndame como infantería de marina desde mi punto de vista, y no me queda más que dar las gracias a don Hugo O'Donnell y a don José María Blanco por su amabilidad y por
poner sobre la mesa en esta ocasión pues, tanto conocimiento sobre la materia desde sus expertos puntos de vista. Así que muchísimas gracias a los dos y a todos ustedes. Muchas gracias por habernos seguido una vez más en estos documentos informativos y de difusión que no pretenden más que darles a conocer a ustedes pues, temas relacionados con la seguridad, la defensa de España y también con su historia militar, como ha sido en esta ocasión. Así que muchas gracias y muy buenos días.